Bueno, hemos quedado maravillados con las dos historias que hemos visto esta tarde. Y antes de continuar, quiero llamar acá adelante a Lamien David Nahuelhual, por favor. Lamien, Charto. David va a saludarlos. Primero que nada, quiero presentar, es el huerquén de la comunidad Huercahue-Lefún. Él ha venido del Gualmapu para estar con nosotros, para que conversemos también de su película. Y va a saludarlos primero que nada, ¿no? ¿Está bien? Mami boleh balu tafashatu tufatapel talu askintu bai tadi feula pengi kinye dumu walu ta filko sau meu tamli kan ko kali fei muta soita na wental tabi kebalelo ta koi map meu koi filer fut meu melelo ta tu faci mabu meu tu faci telefon meu foi machi len mu tamongen foi machi amule por taganto ka me incayalta mabu incayalta ni telefon incayalta com tan moyen leais. Bueno, a todos y todas, muy buenas tardes. Un agrado estar acá, agradecer al cine indígena por un lado, por otro lado también esta linda, hermosa actividad. Hemos querido compartir este documental que se presentó para que justamente puedan conocer, puedan visualizar a través de manera directa lo que ocurre con los sitios sagrados, con la vida antigua, con los ancestros que vienen anterior a la existencia del Estado. Gracias. Que se quede acá para que empecemos un conversatorio. Vamos a llamar, por supuesto, a Amalia Córdoba, nuestra amiga y colaboradora, que ha venido de Estados Unidos aquí, junto con Ángelo Vaca, el director de la película Orejas de Oso, y por supuesto también a nuestro amigo Francisco Huichaqueo, el cineasta, que va a estar también compartiendo con nosotros una palabra. Me parece que es pertinente que comencemos hablando de la recuperación de los sitios sagrados, que es parte importante de todo el kimun que tienen los pueblos, la sabiduría, y de ahí tenemos que empezar. El cielo, la tierra, el agua, los árboles son los que nos dan la energía para permanecer, para sobrevivir y para seguir viviendo en este planeta. Tenemos dos grandes luchadores que están con esa bandera de lucha. ¿Lamien? Muy bien. Muy bien, tiene que ver, es un proceso que surge en el año 2003, en donde realizamos traducciones de conocimiento mapuche al castellano y lo transformamos en documento. Y posteriormente seguimos trabajando en el año 2005, después llegó el año 2006, 2007, 2008 y en el año 2009 finalmente realizamos un proceso de introducir la cámara, el área de comunicación al trabajo que se estaba llevando adelante. Y ese trabajo finalmente se trabajó en la parte de la postproducción, que se tuvo que hacer grabación de una ceremonia que en la cultura mapuche no se graba, pero sí era necesario para poder plantear los objetivos que estaban planteados en el trabajo, era necesario realizarlo, así que se hizo toda
los protocolos que corresponden para introducir las cámaras y poder tener una visión directa del conocimiento ancestral y principalmente de las ceremonias del sitio sagrado Huerta-Huelquiste. Una ceremonia con Tutrayenco que viene de muchos años anterior, como les decía, anterior a la existencia del Estado y anterior también a la llegada de los primeros conquistadores. Entonces, finalmente, un lugar muy importante que tiene su propia característica, su propia forma de manifestación y que entrega el conocimiento a mapuche, y a través de ahí finalmente logramos un intenso trabajo que se demoró aproximadamente 7 años, porque los conocimientos eran muy complejos, traducirlos y no costaba muchísimo. Así que finalmente en el año 2016 logramos sacar el documental que hoy día se le presentó acá. Y hicimos mucho acercamiento al castellano porque hay conocimientos que simplemente no, es imposible de traducirlo, porque son muy profundos y tienen un alcance muy complejo, muy intenso. Son conocimientos bastante avanzados de la cultura mapuche, no son como conocimientos que son básicos, de un mapudungún básico, sino de un conocimiento muy profundo y muy difícil. Así que trabajamos muchísimo principalmente en la traducción, y además de eso durante el proceso fueron pasando otros asuntos más que se fueron sumando en el proceso, y finalmente también era necesario actualizar nuevamente el documental y nuevamente buscamos más, tuvimos que hacer otra postproducción antes para así completar el trabajo finalmente que culminó y que hoy en día se presentó. Pero también continuamos trabajando, el realizador audiovisual fue un proceso también de confianza, de mucha interacción, y que permitió que también el trabajo pueda realizarse, y fue bastante en este caso la herramienta audiovisual lo adecuamos prácticamente a la cultura mapuche, porque de lo contrario tampoco podríamos realizar el trabajo. Tuvimos que hacer una adecuación finalmente de la herramienta audiovisual para que pueda producirse y así se pueda generar el trabajo. Muy bien. Sobre eso también, quiero aclarar que el realizador, el director de esta película, Gerardo Berrocal, él es mapuche. Por lo tanto, tiene un acercamiento directo con la comunidad, donde se crea la confianza suficiente justamente para permitirle introducir las cámaras, grabar ceremonias ancestrales que están prohibidas o restringidas para el resto de las personas. Por lo tanto, tener ese conocimiento de primera mano con la herramienta audiovisual, que Francisco, que está acá, que también es audiovisualista, nos puede contar. Quería hacer ese alcance para poner en contexto, y a la vez ahora intentar que Ángelo nos diga desde su perspectiva lo que estamos desarrollando. Yate, thank you for your film and your story. It was very good. I saw immediately our connection of our stories. And I think it's very important to protect your story. So all these things that you're talking about with having a Mapuche filmmaker and understanding that there are cultural sensitivities that must be addressed and followed, this is very important
because it's how we protect our communities, our ceremonies, our prayers, our language, and we have to be in control of our images and our stories. So this is key to who we are as people, because they are origin stories, their family histories, their cultural teachings, their ties to the landscape and to each other. So all those things that we are very, I guess, protective of are those precious connections. And one of the tools that we have, there's a few of them back there, that I brought with us is for that protection, which is a media orientation and cultural sensitivity sheet. So this, that has recommended terms for indigenous peoples of those 5 tribes, and different things that press and media and scholars can do differently when speaking to the community. So they're better practices for other storytellers who are not us to do a better job of representing who we are. So we give direction to all these people who don't know about Bears Ears or our tribes or our culture. This is, in the same way, we want to have what is correct and accurate and respectful. And I think that it's important to have the filmmakers from the community. I didn't do this film alone. I had help from 2 other Navajo filmmakers. Dr. Teresa Montoya, who is a colleague of mine from the New York University Culture and Media program, and another Navajo filmmaker, Shoni De La Rosa, who has made the only, to my knowledge, full feature narrative film, all by Navajo cast and crew. So it was a collaboration of filmmakers from my community to make this. So this is something I'm very proud of, and I'm glad to hear that it's also done in his story as well. Yete, hola, gracias. Me parece que hay muchas conexiones. Muy bien, la película del compañero. Somos protectores. Es importante que hayan directores mapuche y directores que sean de las mismas comunidades que se registran. Esto es muy importante porque protege nuestra sabiduría, nuestro kimun, como diríamos. También protege nuestra lengua. Protege aquello que nos importa, así que es importante que mantengamos el control de nuestra imagen, de nuestra lengua, de nuestra historia, de nuestras narrativas. Creo que esto es clave para nuestra cultura y hablar de nuestras historias. Y es clave para nuestras historias, tanto de origen, historias familiares, historias culturales, y historias que también tratan sobre los lazos que tenemos con el territorio y los lazos que tenemos los unos con el otro, porque nuestras historias son preciosas. Aquí vemos también el uso de herramientas, ¿no? Como el grabar. Nosotros hemos creado algunas herramientas y traje aquí uno que me voy a tocar. Tengo esta guía que hemos creado, que es una guía que orienta, está hecho para afuerinos y orienta sobre el uso de ciertas terminologías que estamos recomendando al referirse sobre nuestras 5 tribus, sobre nuestros lugares. Está hecho pensando en periodistas, en pesquisadores, en la prensa, para que hablen mejor de nuestras comunidades con más precisión. Es una compilación, como podríamos decir, de mejores prácticas, para que ellos puedan hacer mejor el trabajo de representar nuestras luchas. Entonces así nosotros los vamos dirigiendo, los vamos orientando para poder contar mejor la realidad cuando se dedican a cubrir nuestra historia cultural. Igualmente, le orientamos a que al final nos respeten. Por esto es importante que los cineastas sean de la comunidad.
No, yo trabajé en mi película con 2 otros realizadores navajos, doctora Teresa Montoya, que acaba de egresar del mismo programa en que yo estoy, de Cultura y Medios de la Universidad de Nueva York, y Johnny de la Rosa, cineasta, que yo sepa es el único que ha producido un largo de ficción completamente hecho con equipo navajo. Así que esta película ha sido una colaboración de gente de mi pueblo, de mi nación, navajo, y esto me enorgullece mucho y me alegra ver que tanto se está haciendo en otros lugares también. Mari, muchachos, cineasta, Kilmer, Uca aquí en una Universidad de Concepción. También hago películas. Y más que hablar de mi trabajo, voy a hablar sobre un poco, o referirme un poco a la representación, porque hace poco tiempo nos representaban, ahora nos autorrepresentamos. Y hay una tremenda diferencia, ¿eh? de cuando nos instalaban las cámaras, como les decíamos antes, nos robaban el espíritu, que no es tan así, yo creo, y nos hacían la pose. Ahora es todo, no es todo lo contrario, pero es distinto. Nosotros insertamos la cámara, ¿ya? Con nuestro tiempo, nuestro punto de vista, y aplicamos nuestros conocimientos, nuestra sabiduría y nuestra espiritualidad. Instalar una cámara, como lo hizo Gerardo Berrocal y Milla Rehue, su esposa, hermana de Ocán Wilkman, hay una conexión, una guía, una orientación espiritual, entonces, que también es un poco escaso en nuestro pueblo, que nosotros también tenemos que conversar cómo nos vamos a representar de aquí en adelante, para que estas imágenes nos vean nuestros descendientes. Y es escaso hasta ahora, porque hace 20 años, tomamos por una cámara por primera vez, el año 89, Leonel y el LAF, el 91, José Acán, 92, Janet Payán, y después yo. Es muy poco. Ahora hemos hecho muchas cosas y mucha gente nos ha apoyado atrás, desde nuestra familia y nuestro pueblo. Y entonces la autorrepresentación es importante y es clave. Y lo que hizo Lama acá con los otros hermanos, de usar la espiritualidad y ser permitido también, es un tremendo avance. Lo que vieron acá es único, es una joya. ¿Ya? Así que eso hay que dar muchas gracias. Y Gerardo Berrocal, que nunca lo veo, pero siempre nos respetamos, porque somos pocos las personas que somos curadores de cine indígena, hay poquitos festivales, y yo soy optimista, estamos mejor que hace 20 años atrás. Hay 4 festivales importantes, y en cada festival de Chile yo creo que al menos tiene una sección de foco de Primera Nación. También el término Primera Nación da dignidad. Yo lo saqué de nuestros hermanos canadienses cuando yo por allá. Instalamos el Primera Nación en el Festival de Cine Valdivia, que cumple su versión número 7, y quedó. A la gente le gusta decir Primera Nación, ¿ya? Entonces hay que hacerlo. Y cine indígena está bien, pero Primera Nación hay que insertarlo en el vocabulario. Y es bueno lo que hace Ángelo con el tríptico, de esa manera de cómo, para el Winca, de cómo se tienen que referir también a nosotros, ¿ya? Y disculpen que diga Winca, perdonen, gente, nosotros todos somos personas. En estos días es peyorativo en algunas cosas y con justa razón, pero no todos son malos. Así que eso. ¿Qué más? Eso por ahora. Bueno, por ahí vamos a ir siguiendo hablando. Y bueno, Ángelo, las cosas de la vida, Amalia, tenemos una amistad hace años, me presentó a Ángelo Vaca por correo. Y me presentó su película, la llevé al Festival de Cine Valdivia, así que yo la presenté, y la presenté este año también en Bio Cine. Bueno, y ahora no la presenté yo, la presentó él, y hicimos la fuerza para que él venga también. Sí, así que
el diálogo entre naciones está en las revelaciones de antes, nuestros sueños. Yo hace 3 años atrás soñé que volaba a sus territorios y vi 6 fogatas y las tribus me recibían allá. Y yo creo que hoy día se cerró ese ciclo y fue muy lindo porque me invité a una exhibición que tengo en un museo que se llama Portal de Luz, pues en Umelón, y le hice la bienvenida y él me hizo la bienvenida en su lengua y con una ceremonia en su lengua en abajo. Y después les hicimos el grito de guerra en nuestro afafán manomeño, para que tenga nuestro poder también. Bueno, así somos nosotros. Y es como un primo. Así que nuevamente bienvenido y quiero que vengas de nuevo. Y yo voy a ir el próximo año a tus tierras, Ángelo. Me gustaría también que Amalia nos hable porque ella es una persona muy amiga y tiene un papel muy importante en Estados Unidos. Ella ha sido curadora mucho tiempo del Festival de Cine Indígena en el Smithsonian y ahora dirige una propia muestra de lengua materna en Nueva York. Así que para hablar de cine indígena y de la representación, Amalia. Quiero reconocer también al territorio. Es una tradición cuando trabajamos allá en el norte de saludar a la nación residenta o las naciones residentas. Estamos en el Gualmapu. Yo siempre digo que soy del Gualmapu porque mi familia venía de los dos lados, de Argentina y Chile, para allá y para acá. Entonces, ahora como que siempre abro con el saludo en lengua porque abre y hace algo con el espacio, ¿cierto? Nos devuelve de donde somos. Bueno, yo trabajo con cine indígena en general, pero lo que me ha llamado la atención es que en el nuevo trabajo que tengo en un centro nuevo en Washington, seguimos haciendo el mismo trabajo, pero en patrimonio inmaterial e intangible. Y curiosamente, claro, no estoy trabajando con cine directamente, ni con específicamente la oficina de cine indígena que teníamos en el Museo del Indio, que se acabó casi. Pero la gente con que trabajo ahora entiende mucho más lo que es el trabajo con comunidades y lo que son los saberes ancestrales y las continuidades de transferencia de conocimiento en forma intangible y oral. Así que ahí habían empezado artesanalmente una muestra de cine en lenguas indígenas minoritarizadas y en peligro de extinción, como dicen, pero es un término que no usamos, se dice adormecimiento. Entonces fue interesante empezar a ver y traer todo lo que es el cine indígena a esta muestra de cine en lengua materna y ha permitido conjugar el cine indígena que a veces se queda como en un microespacio, ¿verdad? Con una variedad de expresiones audiovisuales desde el hip hop indígena y animaciones y largometraje y documental de todo el mundo en diferentes lenguas originarias, ¿no? Entonces le ha dado otra plataforma, quizás una plataforma más artística, pero que no deja también de ser una plataforma política, ¿no? Entonces ahí hemos presentado, el primer año que llegué yo a esa muestra, que fue el 2017, abrimos con Volvió mi lengua de Luanco, Minuto Soler, presentamos ese video. Lo primero que hice fue presentar un corto de hip hop mapuche. Entonces ha sido muy interesante ese camino porque el mundo del cine indígena es un universo grande de audiovisual indígena, ¿no? Que también ayuda a que no se haga una cosa monolítica y no se trata de encasillar. Entonces, el cine nos permite expresar, ¿no?, una diversidad de pensamientos y regiones y ahora lenguas como otro punto de entrada. Ha sido muy interesante como pensar eso, ¿no? Y a raíz de esto hemos viajado y cuando la gente, a veces en los talleres de capacitación, por ejemplo en México, de Ambulante Más Allá, había un montón de cineastas jóvenes trabajando en sus películas y yo dije, bueno, ¿en qué trabajó en su lengua? Y los que habían trabajado en su lengua habían trabajado el doble, porque están haciendo lo que estoy haciendo yo, traduciendo todo el rato. Entonces, de repente ellos se sintieron como súper bien de haber hecho todo ese esfuerzo. Y ya no se sentían como el cacho, como lo que habían complicado toda la producción, sino que se sintieron que, bueno, habían hecho algo especial. Así que ahora como que voy siempre y digo, bueno, y si tienes trabajo en tu propia lengua, eso
no solamente puede ir a los festivales con que trabajamos con Francisco y con David Hernández Palmar y con Ángelo, sino específicamente al Festival de Cine de la Lengua Materna. Entonces, hemos quedado enterados de más o menos el panorama, como nosotros queremos o aspiramos a que se vea y se entienda el material audiovisual que se está produciendo en las comunidades y también por cineastas no indígenas. Y quiero saber si hay alguna pregunta o en este minuto hay algo que quieran ustedes agregar a lo que estamos conversando antes de una pregunta. ¿Lamien? Yo agregar un poco relacionado con el proceso del sitio sagrado. Lo que ocurre que, bueno, ya me voy a salir un poco del ámbito de comunicación, me voy a adentrar más al caso mismo. Bueno, en relación al trabajo mismo, en la lucha por la protección, el resguardo y la restauración del sitio sagrado, finalmente, durante el proceso posterior, después de bastantes años y haber tenido conversaciones para un avance con el sitio sagrado, y nos encontramos con dificultades enormes respecto, porque después ya no solo era estudiar el sitio sagrado o traducir los conocimientos al castellano, sino más bien, y desarrollarlo, sino más bien era también poder incluir otras disciplinas que el derecho y que la antropología, las ciencias sociales. Entonces, dentro de todo ese trabajo, finalmente hicimos un análisis bien completo y nos dimos cuenta que también el sitio sagrado tenía que ver con la estructura institucional propia, ancestral del pueblo mapuche, esa estructura que funcionó, esa estructura que administró la nación, esa estructura de regulación social, esa estructura que incluso manejó derecho penal, esa estructura que tuvo jurisdicción, finalmente, y no, porque tratamos de que se produzca algún arreglo, pero tenía que ser privado, donde teníamos que llegar a un acuerdo con las multinacionales, donde invocar un protocolo, pero de manera privada, invocando los derechos internacionales. Pero no resultó porque las multinacionales también tenían la primera prioridad, porque este argumento son argumentos muy fuertes que cuestionan la propiedad privada. Y el tema de la propiedad privada, ahora Chile lo tiene protegido con legislación bastante fuerte, y cuando se produce cualquier cuestionamiento a la propiedad privada, aparece el derecho de la fuerza, y claro, para restablecer prácticamente la propiedad privada. Entonces, finalmente nos encontramos con esa dificultad que no había leyes, porque la ley indígena era muy limitada, no se podía utilizar, no servía, y no sigue sirviendo hasta en la actualidad. Entonces, poca la protección que da. Pero sí, los otros instrumentos internacionales, sí, por ejemplo, la Declaración de Naciones Unidas, que tiene alcance mayor, donde habla tierra, territorio, recursos naturales, mucho más amplio, y también, en el fondo, la estructura ancestral, por ejemplo, se impone una estructura que también es occidental, donde se coloca un modelo de organización que es presidente, secretario, tesorero y consejero, y esos son finalmente las organizaciones funcionales, y cualquiera podría decir que desde el exterior o desde fuera ver hacia adentro que existe. Esas son las instituciones del pueblo mapuche, pero no lo es, porque son organizaciones que se han creado y que se han adoptado prácticamente y se han asimilado para establecer un ordenamiento social distinto al ordenamiento
ancestral, cultural, propio en este caso del pueblo mapuche. Entonces, con todas esas dificultades nos hemos encontrado, pero seguimos trabajando, porque también el mismo sitio sagrado está conectado con otros sitios sagrados, con el Deije, con el Tren, con el Conumbueno, que es un sitio también sagrado, con el Millarrica Nehuen, que solo lo conocemos espiritualmente, no lo conocemos en términos físicos, pero sí está presente en la ceremonia. Y así finalmente ahora ya también hemos ido adquiriendo cierta madurez, cierta experiencia en torno al tema, porque antiguamente tampoco nos decíamos sitio sagrado, decíamos sino lugar sagrado. Y también el término de sitio sagrado es una definición que es aplicable en el derecho internacional. Entonces, porque también las categorías que tiene Chile sobre protección de patrimonio es muy marginal, muy débil. Entonces, pero los derechos internacionales y también organismos que han trabajado en el tema, ellos tienen una definición mucho más mayor, mucho más fuerte, mucho más firme, y también lo hemos ido adoptando, lo hemos ido incorporando al proceso y hemos ido aprendiendo. Y hay otras definiciones que son mucho más amplias, que hablan de territorio indígena y conservación, que es una definición ya mucho más amplia, pero que también es un trabajo que hay que alcanzar en el largo plazo. Así que el trabajo todavía no termina. Fentren, Sao Mulí. Hay bastante trabajo. Gracias. Quiero ver si Ángelo podría resumirnos para entender el estado de situación que está en este minuto el sitio sagrado en Utah después de la administración Obama y con la administración Trump, que creo que hemos retrocedido con respecto a tu propia tierra. The situation right now with Bears Ears is that the Obama designation of 1.35 million acres was reduced by 85% through the President Trump administration. So now it's separated into two areas, and the northern unit is called Indian Creek and the southern unit is called Shashjat. So they actually stole our name and reappropriated it again to their reduced land base. Bueno, esta situación que se aprobó durante la administración Obama era originalmente de 1.35 millones de acres. Se ha reducido en la administración del gobierno de Trump un 85%. Y ahora ha quedado del área original que se ve solo dos áreas, uno pequeño en el norte que se llama Indian Creek y uno por el sur que le pusieron Shashjat, curiosamente. Así que se apropiaron del nombre navajo para el lugar, para hacer esta mínima reducción del espacio total que fue aprobado por Obama. Y ahora está eso en la corte, que eso se ha ido en una demanda. So many legal scholars agree that we have a very strong case against the illegal reduction of the monument, because in the Antiquities Act of 1906, it states that a president can make a national monument, but doesn't explicitly say that a president can reduce or erase a monument. So right now it's being decided in the court whether or not this reduction will be solidified into law. Meanwhile, the federal agencies we're supposed to partner with, the Forest Service and the Bureau of Land Management, are moving ahead as fast as they possibly can to expedite the reductions into law. So they're not consulting with tribes, they're not doing all of the requirements of having a full inventory of ancestral patrimony in the landscape, and they're not listening to one of the listed
resources for protection within the Obama Proclamation, which is traditional indigenous knowledge that is a resource itself to be protected. So that's why we're trying to collaborate indigenous knowledge and Western knowledge together to manage the landscape. But under this administration, they're not interested in that. And they're moving as fast as they can with the bureaucratic and Western way of thinking about doing land management as they've always done. So we're hoping that we'll be victorious in court and we can actually start over again the way that we're supposed to. Trabajamos con un equipo de asesores legales y académicos que dicen que tenemos un caso muy favorable, muy fuerte, por la reducción que se ha hecho, porque está basada en una ley de antigüedades de 1906 que dice que un presidente puede establecer un monumento nacional, pero no dice que otro presidente pueda borrarlo, ¿no? Y eso es lo que pasó. Entonces ahora está esta situación en la Corte, está siendo visto si este fue un acto legal o no, la decisión de reducir el monumento. Mientras tanto, las agencias, como la Agencia de Manejo de las Tierras y como la Asociación Forestal Federal, están procediendo a tratar todo como si ya la reducción fuera efectiva. No están consultando a nadie, no están siguiendo los reglamentos, no han hecho el inventario requerido sobre patrimonio ancestral que hay contenido en el monumento nacional, el monumento original nacional, y no están haciéndole caso a la lista de justificaciones que están en la proclamación que hizo el presidente Obama de por qué se estaba declarando un monumento nacional. Y uno de los ejes centrales de esa proclamación es el reconocimiento del conocimiento indígena tradicional como un recurso a proteger en sí, porque esa sabiduría que existe en relación al lugar ya debe estar protegido. Así que bueno, estamos aquí tratando de conjugar los saberes indígenas con los saberes del mundo occidental, pero no hay ninguna voluntad política de la administración del gobierno de Trump que está actuando como una forma muy burocrática sobre el manejo territorial. Así que estamos esperando el resultado del proceso legal y de las Cortes para ir a foja cero y comenzar todo de nuevo. Yo quisiera preguntarle a Ángelo también, porque esto le ha cambiado mucho la vida, ¿eh? Se ve al final del video la celebración de la declaración del Monumento de Obama y habían planes al respecto. So this has changed your life. I've said that, like, from the moment that you finish the film, which ends with the proclamation, there were plans in place to, like, if this reduction hadn't happened. What were those plans? What are you going to do next if this reduction hadn't happened? As far as beer series? Yeah. We had many dreams of working with many different groups who had a passion and a love for the land. Environmental groups, conservationists, paleontologists, archaeologists, traditional foods. We wanted to do a traditional foods garden. We want to have a intertribal cultural center on our terms with our own representations. We want to show them how to do it right, not to have these classic spaces in which our ancestors are locked in a vault. Downstairs was very disturbing. As you saw in the film, we don't need or want to really be around the ones who are passed on into the next world. They were lovingly laid into the ground with respect, with ceremony and song, and they shouldn't be disturbed and brought back up for public view this way. So I'm hoping that all across the world, and even in my country and in this one, they can understand and respect those protocols that we as Indigenous people have from our community, our traditional teachings, not just about the land, but about human beings and our relationship
to other relatives, both human and non-human, because we're all related and we're all in this world with other beings. And so it's a very important responsibility for us as human beings to know our place and understand how accountable and responsible that we need to be to put things back into balance. And as we've seen with his film and with mine, the people need the land and the land need the people. So we're trying to restore the balance. Había muchos sueños en ese momento de hacer grandes trabajos con muchos grupos que también compartían un amor y una pasión por la tierra. Estábamos en conversaciones con grupos de conservación, de protección medioambiental, paleontólogos, arqueólogos, comunidades en torno a la comida tradicional. Queríamos incluso construir un centro cultural intertribal que fuera hecho entre nosotros y hacerlo de una mejor manera y no de la manera que se tiende a hacer. Por ejemplo, no mantener los ancestros encerrados ni exhibidos. Visitar abajo la exposición fue un poco inquietante para mí. Como ves en el video, para nosotros no creemos en retener las almas a través de su viaje o a través de los objetos. Así que espero que en todo el mundo, en mi país, mi tierra y en otros países y aquí, se puedan respetar los protocolos y las enseñanzas tradicionales, que los humanos que estamos en relación con todos nuestros parientes, que incluyen parientes humanos y no humanos, todos estamos relacionados, todos con todos los seres. Por eso tenemos que entender nuestra responsabilidad de saber poner las cosas en su lugar, en equilibrio. Como vemos en el trabajo del compañero también, la tierra necesita a la gente y la gente necesita la tierra. Para agregar un poco a lo que dice Ángelo, cuando se refiere, cuando estuvo en el museo, porque lo llevamos en la tarde a ver la colección arqueológica y ya sabemos cómo son las procedencias de los objetos, ¿no? Que han habido guerras y los mundos de las primeras naciones de acá ha sido a punta de pólvora el etnocidio y genocidio. 98.000 personas de solo el mundo mapuche murieron en la pacificación de Araucanía, lo digo de manera irónica. Y o sea, esa es una enormidad de gente y uno se pregunta, bueno, ¿por qué nos invadieron? Y porque los países, los poderes, nos invaden naciones o países pobres, naciones pobres. Éramos una nación rica y parte de la riqueza o de las arcas están, yo creo que en estos museos, en otros museos del mundo. En el de París, en el Museo del Hombre, donde está África, está el mundo mapuche, el Rehue que me quería traer con David Niñir hace 10 años atrás, así con el Moai, que está en el Museo de Londres, que el Lamán Pacarati quiere traerlo de nuevo, y así. Esto también hay que repensarlo. Yo creo que nos tocó acá, y mucha gente, esta generación, de hacer esa reinvención o repensar por medio de la espiritualidad y remover todo esto, porque si no vamos a seguir estáticos y se nos está muriendo el espíritu. Nos matan, a nosotros, a ustedes, a todos los que estamos. Entonces hay que repensar los espacios, así como hacemos festivales de cine indígena y lo repensamos, lo pensamos en la representación. El Museo Mausoleo, que parece más un cementerio, hay que repensarlo. Son muchas cosas lo que hay mucho trabajo a trabajar. No sé si ya nos hemos extendido mucho en el tiempo, no sé si habrá un par de preguntas, comentarios. No veo nada con esta luz. También. ¿Quieren hablar fuerte? O... No, la Vanessa, ¿tiene un micrófono? Vanessa, ¿tienes un micrófono? Ya. Yo les quería preguntar, porque, o sea, respecto a lo que usted dijo en el documental, respecto a la restauración de este sitio sagrado, porque
Creo que en el caso de las orejas de oso, tal vez es fácil explicarle al Congreso de Estados Unidos por qué hay que proteger ese lugar, porque no sé, 100.000 sitios arqueológicos y paleontológicos y no sé, se veían las caberitas como saltando por el monte y todavía se ven árboles, pero en el caso del sitio que están protegiendo ustedes, como usted dijo, Maciza ya lo destruyó prácticamente completamente, o sea, lo que se veía en el video eran plantaciones de pino, quila. Entonces, le quería preguntar a usted cómo es el estado actual del sitio arqueológico y qué han podido hacer, si Maciza sigue ahí, y cómo ha sido ese proceso de restauración de ese espacio, porque en el fondo, explicarle a un chileno, así como por qué tiene que proteger ese lugar y el chileno va y no hay agua, está lleno de quila, hay puros pinos, nadie va a entender porque es un lugar sagrado. O sea, como en cambio, en el caso de Orejas de Oso, tal vez es fácil porque es un lugar como dijo Ángelo, se ve el paisaje. Entonces, eso. Muy bien. Bueno, lo que existe como problema, existe un choque de estructura. Tenemos que entender que, por un lado, eso nos dimos cuenta ahora último, o sea, de un principio no nos dimos cuenta, o sea, trabajamos, pero después a medida que fuimos avanzando y fuimos desarrollando también, porque también fuimos aprendiendo y con el conocimiento. Y de hecho la herramienta audiovisual nos sirvió bastante, porque como era el conocimiento, de hecho teníamos mucho más informaciones recopiladas. Como era el conocimiento directo, nos permitía mucho acceder y poder hacer análisis más profundo. Entonces, la herramienta audiovisual fue muy importante en todo este aprendizaje que hemos logrado alcanzar. Entonces, finalmente, lo que hay es un problema de estructura. Los estados, cuando se formaron bajo una forma, y esa estructura, y la que existe acá es un modelo republicano, es una estructura republicana con una jerarquía y que finalmente y centralizada en un poder que gobierna todo el territorio. Entonces, y la estructura mapuche no es jerárquica como la estructura republicana. Entonces, esa estructura confronta con la estructura propia del Gbal Melonco, de lo que tienen la responsabilidad política en el pueblo mapuche. Entonces, por eso así también se construyó la ley indígena, pensando en no tocar la estructura republicana, que la estructura republicana siga vigente. Entonces, y que no se puede haber otro tipo de estructura que no sea la que el Estado establece. Y por eso estableció las organizaciones que tienen que ser las comunidades, no comunidades, pero con personalidad jurídica, donde el presidente, el secretario y finalmente una estructura de junta de vecinos. Y esa nos choca con la Constitución, nos choca con la estructura, en este caso republicana, que es impuesta desde el exterior y construida, creada desde el exterior, porque es un modelo francés. Entonces, finalmente, y mientras no se supere esa confrontación, no se avance sobre más que reconocerse, sino implementarse, reestructurarse. Por un lado, reestructurarse esa estructura, porque también ha sido bastante golpeada de distintas maneras. Entonces, una vez que avance y después pueda reestructurarse, y desde ahí la Declaración de Naciones Unidas, en el artículo 34, reconoce la estructura de los institucionales de los pueblos indígenas, y también garantiza su desarrollo, su conservación, entonces, y su promoción. Pero el único límite que existe, que está establecido en el sistema internacional, que son los derechos humanos. O sea, podemos finalmente aplicar nuestra estructura, podemos seguir existiendo bajo nuestra propia forma de estructura,
pero también tenemos que respetar los derechos humanos, no cometer violaciones de los derechos humanos internamente dentro de nuestro pueblo, o sea, a nuestros mismos ciudadanos. Entonces, en el fondo, es el límite que existe, pero si se avanza hacia ese reconocimiento de esa estructura, de la estructura propia, cambia completamente el panorama y los mecanismos serían distintos. En el fondo han habido sentencias que ha dictado la Corte Interamericana respecto a algunos casos donde han habido autoridades mapuches que han sido procesados justamente por luchar. Pero lo que no se ha producido es el cambio de la ley, que se produzca, que se anexe, o que la Corte Interamericana no ha obligado a Chile a legislar para que la estructura del pueblo mapuche se respete. Entonces, se respete y se pueda conservar y pueda seguir también su propia proyección. Entonces, en ese sentido, falta mucho trabajo todavía primero también en nuestra sociedad, trabajar esos temas, porque también todo en nuestra sociedad está muy convencido que la estructura occidental es una estructura. Entonces, mientras no se genere ese trabajo, mientras no se genere la misma formación de las personas en la educación, en todos los ámbitos de la sociedad, la sociedad poco a poco va a ir retomando su propio camino, su propia ruta para tener una vida mejor. Gracias. No sé si hay un último comentario o para terminar. No, parece que no. Yo tengo el año pasado Ángelo fue parte de una delegación que fue a la 17ª sesión del Foro Permanente de Asuntos Indígenas y pudo hacer una declaración, y entonces el comunicado que él leyó a las Naciones Unidas está en español allá atrás en la mesa. Así que ahí está el pensamiento bastante condensado de la posición de la coalición intertribal respecto a la situación, y esto fue dictado delante de la relatora especial del foro. Gracias. Entonces, con esto damos por finalizado este conversatorio, este NUTRAM, ¿no? Y quedando todos invitados a las siguientes exhibiciones que vamos a tener todos los días hasta el martes que viene, o sea, nos queda todavía una semana por delante. Las funciones son a las 5 y a las 7 de la tarde, y como les dije, nuestras redes sociales son la única forma que tenemos de que esta sala esté llena y que los contenidos que estamos difundiendo sean dispersados, sean compartidos. Así que gracias a todos por estar aquí y un aplauso para todos porque hemos aprendido y hemos compartido. Gracias. I wanted to give a gift to these two gentlemen here who have been very kind to me and welcoming, and have been very much my brothers here that I've got to know. So these are shirts. These are Bears Ears is Healing, the shirts, and it has the word for healing in all the languages of the Five Tribe Coalition. And this is made by an indigenous-owned company, and so we are trying to support our own people as well while we lift each other up. So I want to gift this to you, and this one to you, sir. That this work is very important, and it's not just about our places, it's about all of our sacred places, and bringing healing to that land will bring us all healing. So I wanted to thank them very much for having me here. Bueno, quería expresar mi agradecimiento aquí a estos hermanos que me han recibido
con tanta calidez y amabilidad, así que les traigo una polera de Bear's Ears, la última edición, que el lema fue Bear's Ears, orejas de oso, sana, y dice la palabra para sanación en las 5 lenguas de las tribus que están representadas en la coalición. También está realizado por una compañía de diseño indígena. Tratamos de apoyar a los nuestros a medida que nos vamos levantando, así que este trabajo que hacemos todos es muy importante. Y no se trata de proteger solamente un lugar, se trata de proteger todos los lugares, porque así, si protegemos y sanamos nuestros lugares, protegemos y sanamos a toda la tierra. Así es. Bueno, Belén.